lo menos lo que sí podemos hacer es poner los titulares y tener horizontes, y pensar en... también nos sirve. Y las cuestiones patrimoniales no solamente las trata la Comisión de Patrimonio, va mucho más allá. Es parte puede ser parte de una política pública de cultura, una política pública de educación, una política pública de salud. En fin, también eso es de alguna manera la protección del patrimonio. Lo nuestro es muy horizontal, muy específico, pero en la medida que detectamos espacios y lugares, vale la pena. Y las declaratorias del Monumento Histórico Nacional, que tengo presente la cantidad de propuestas que presentó Canelones, en realidad funcionan hoy por hoy como llamadores de atención. Nosotros sabemos que los gobiernos departamentales hoy pueden declarar espacios, áreas, cosas, bienes muebles, inmuebles, como bienes de interés departamental. Eso es algo que funciona, que yo diría está en la Ley Orgánica Municipal desde el año 1935, en las atribuciones innatas que tienen los intendentes. A veces hay que animarse a dar el paso, pero eso es posible. O sea, no necesitamos una ley nacional para tomar conciencia de los valores departamentales, porque tenemos una figura que la podemos ensayar. Pero en Montevideo hay bastante tradición en eso. Pero creo que lo que sí tiene la Declaratoria de Monumento Histórico Nacional es algo así como la vocación de darse a los demás, de darse a otros espacios del territorio. Así como el Uruguay está convencido de que hay cosas que vale la pena que estén en la lista de patrimonio mundial, porque es lo que mejor el Uruguay quiere compartir con los pueblos del mundo. El valor excepcional universal, que es ese concepto que está en la Convención de Patrimonio. Lo mismo cuando las localidades piden las declaratorias del Monumento Histórico Nacional. Entiendo que es una vocación de darse a todo el país, ¿no? de compartir eso que es el pago chico con el territorio nacional. Por eso es que en lo personal no tengo problema de que exista la figura del Monumento Histórico Nacional. También deberían existir otras figuras que sean menos onerosas para el erario, porque la figura del Monumento Histórico Nacional tiene la contracara de que eventualmente el propietario puede solicitar la expropiación y ahí se pone en marcha un proceso que lleva mucho dinero y falta algo que sería clave, que son los planes de manejo o tener un listado previo, como hay en la legislación colombiana, que cuando estábamos hablando de la ley lo manejamos. Fue la primera persona que quiso llegar la ley colombiana y luego por otro lado también es una ley muy importante donde lo interesante es tener un listado que es una primera etapa, un primer paraguas de protección que no tiene más efecto jurídico que decir esto nos interesa. Y después, a la hora de tener una declaratoria de monumento histórico, saber qué hacer con el monumento histórico. Entonces, proteger, sí, por un lado, tener la capacidad de instalar medidas cautelares, pero por otro lado, cuando tenemos una declaratoria de monumento histórico nacional, decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer en este lugar? El plan de manejo es muy importante. Si no tenemos una acumulación de declaratorias y no tenemos la posibilidad de gestionarlo adecuadamente. Ahora, también es un proceso. Me parece que esta instancia de que esté esta mirada metropolitana es un llamador a los otros actores políticos, que en lo patrimonial muchas veces ven la restricción al desarrollo. Y eso la Comisión de Patrimonio lo vive todos los días. Nosotros lo que tenemos que hacer es convencer, ¿qué es eso? Convencer que el patrimonio no está opuesto al desarrollo. Está en nosotros convencer y tener la creatividad suficiente para decir de qué manera convencemos a nuestros políticos, a nuestros dirigentes políticos, de que es un activo que a la larga se transforma en un capital, que se transforma también en dinero, que es lo que en principio interesa. Todas las visiones, hoy tenemos visiones desarrollistas que vienen de la gente que tenemos alrededor, no vienen de gente que está del otro lado del planeta o del otro lado del Atlántico. Los tenemos al lado. Y algunos son parte de nuestros
compañeros de los partidos políticos. Eso quiere decir de la comisión. No, la comisión no. Entonces, me parece que plantearnos acá como área metropolitana y establecer bases, pensar juntos directrices, lineamientos, tener grandes temas para debatir y para impulsar, que esta casa, como decía Domingo, sea la casa, además de la Comisión de Patrimonio, además de la Comisión de Apoyo de Villa Colón, que sea la casa de esta mesa de trabajo metropolitana. Me parece que puede ser una cosa interesante que es algo más que se suma a este gran collar de esfuerzos de la gente que nos interesa el tema, de difundir, de divulgar y de convencer a la gente que tiene la capacidad de dar presupuesto. Perdón, quisiera complementar lo que vos decías. Yo cuando mencionaba sumar actores, un poco me refería exactamente a eso, es decir, no sumar a los convencidos, eso viene solo. Nosotros tuvimos un punto de inflexión en nuestra experiencia cuando, en este tema de los antagonismos, ¿no? Yo creo que los antagonismos a veces tienen que ver con diferencia de objetivos, pero las más de las veces me parece que tienen que ver con ignorancia y conocimiento de qué es lo que realmente quiere el otro, ¿no? En un sentido o en el inverso, ¿no? En ocasión, yo no sé si la mayoría lo sabe, pero cuando se estaba discutiendo el plan de ordenamiento territorial en la Junta Departamental de Montevideo, hubo un capítulo en particular del plan que despertó enormes resistencias, que fue el capítulo patrimonial, porque tenía una serie de contenidos que resultaron para algunas visiones extremadamente graves, en la medida que se entendía limitaban el derecho de propiedad. Lo más insólito de la situación era que en realidad los contenidos que tenía el plan de ordenamiento territorial recogían, no voy a decir normas, pero sobre todo prácticas que en realidad se venían ejerciendo desde hacía casi 20 años en el departamento de Montevideo. Era muy curioso eso, ¿no? Es decir, cómo concretamente, por ejemplo, se cuestionaba la existencia de grados de protección patrimonial. Algo que para alguien que trabaja en patrimonio es sumamente insólito, ¿no? ¿Cómo alguien puede estar cuestionando eso? Digo, por las dudas, además los antagonistas eran Gonzalo Aguirre, yo no sé si recuerdan, hubieron artículos en el diario, polémicas muy fuertes. Esta era una cuestión partidaria, claro, no es que había el partido de un lado y el otro partido del otro, ¿no? Estaba todo mezclado. Y los grados de protección patrimonial existían desde el año 83. Nunca nadie los había cuestionado hasta ese momento, así que tenía una larguísima práctica efectiva, ¿no? Y en aquel momento Arana decidió eliminar algunos contenidos del capítulo patrimonial, justamente porque valoraba políticamente que el plan de ordenamiento territorial se aprobara por unanimidad y no que hubiera reticencia de votos ante algunos contenidos. Y se eliminaron una serie de acuerdos, y cuando, el plan de ordenamiento territorial preveía como segunda figura de planificación los planes especiales de áreas patrimoniales, entre otros. El primero que se comenzó a elaborar es el de Ciudad Vieja, y cuando se eleva el plan de Ciudad Vieja, cuando se comienza a elaborar, lo primero que tuvimos en cuenta nosotros era, quienes redacten este plan, no la parte técnica del equipo de trabajo técnico, sino quienes tienen a cargo dirigir la redacción de este plan, como Comisión de Dirección y Seguimiento, ese era el nombre que le dimos, tienen que recoger todas estas voces. Para nosotros es clarísimo. O sea, no nos puede volver a pasar, cometer el mismo error de llegar a la Junta con un documento que vaya a ser cuestionado, por lo menos en estos términos. Entonces, invitamos a las instituciones que más habían cuestionado el plan de ordenamiento territorial a integrar esas comisiones de dirección y seguimiento. O sea, si vamos a discutir, que discutiéramos mientras hacíamos el trabajo y no después. Y esto funcionó también que casi inmediatamente, muy poco tiempo después, en particular los delegados de APCU, la Asociación de Productores Privados de la Construcción, que era,
quienes de alguna manera llevaban adelante la voz más crítica hacia el plan de ordenamiento territorial sobre esos contenidos, pasaron a integrar las comisiones especiales permanentes. Hoy tenemos en todas las comisiones especiales permanentes delegados de ABA. Todas no, están escuchando. Exacto. Peñarol se mueve poco. Pero en casi, por ahora, no vamos a llegar. Pero en casi todos hay un delegado de ABA. Y lo más interesante de la historia es que los delegados de APCO se han convertido no solo en grandes defensores del patrimonio, sino APCO se ha convertido en una institución que es una socia nuestra en la defensa y promoción del patrimonio. A tal punto, esto es así que en Ciudad Vieja ustedes pueden hoy ver que el patrimonio también es un negocio. Es decir, reciclar algo que no pasaba en los 20 años anteriores del político patrimonial, ahora, por primera vez, desde el plan, reciclar patrimonio es negocio también. ¿Por qué? Porque una brecha que existía antes, debido al desconocimiento, desde un lado y del otro, se ha cubierto. Ahora, quienes trabajan en eso, en la promoción de la edificación, entienden que tienen una oportunidad. Yo creo que esto es un buen ejemplo de cómo operar, es decir, de cómo acercarnos a quienes en un momento son nuestros antagonistas o tienen un objetivo diferente, y cómo buscar el camino para que también hagan suyo el tema. Y a veces discutiremos y no nos pondremos de acuerdo, no importa. Pero digo, yo entiendo que es fundamental recorrer ese camino. Y fijar claramente la regla de juego. De manera tal de que cuando se produzca un debate, es decir, algo que también nos cuesta mucho en nuestra sociedad, ¿no? A veces discutir y decirle no al otro, ¿no? Bueno, a veces es inevitable. Sobre todo si uno sale de esto, de la rueda de amigos, que es lo que a veces nos gusta porque nos sentimos muy arropados. Por eso me parecía valioso lo que estabas diciendo, porque me parece que justamente ese es el camino que hay que recorrer. Tenemos que descubrir quiénes son esos otros y sumarlos, darles un lugar, ¿no? Que se encuentren con, que hagan suyo el tema. Sí, Domingo, lo primero que hizo cuando salió el tema de acá de la casa es convocar a los comerciantes, ¿no? A la gente que está en el comercio, que de alguna manera es gente que mueve, que tiene una visión más concreta, que nosotros somos más románticos, más idealistas, en fin. Pero la gente que está en la sociedad comercial, no sé cómo es el nombre de la Asociación de Comerciantes, Centro Comercial de Colombia. Tiene que estar acostumbrada a manejar los tiempos económicos, y entonces pueden ayudar a entender o a dar manos, ¿no? A mí cuando veo esta zona, lo primero que digo es qué bueno tener una cadena de hostels por acá, ¿no? Hoteles para mochileros y tener senderos con bicicletas, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo ponerte en un programa de turismo alternativo que se pueda difundir? Entonces, eso puede ser y que conocer sitios que están ocultos en el sentido más textual de la palabra. Acá a unos metros tenemos lo que queda de la granja Pitamilio, que es un tanque de agua. Una torre. Después tenemos un tanque de agua del este, después está el observatorio que yo no lo pude todavía encontrar, porque está rodeado de viviendas. Meteorológico en Villa Colón, después el astronómico en Cuchilla Pereira. Y después, seguí, y ahí tenés, cuando crece ahora estás en Melilla. Y en Peñarol. Y cuando crece ahora estás en Peñarol, sí. En Pueblo Viejo. Entonces, me parece que todos los habitantes de la República están requiriendo cosas concretas, porque los discursos demasiado generales y abstractos son demasiado generales y abstractos. Estaría bueno, sin perjuicio de seguir pensando y de tener ideas generales y abstractas, tener programas conmensurados que vinculen a los que vinculen los gobiernos y que vinculen a la vecindad con cosas concretas. Y creo que eso es un gran aporte desde el patrimonio, porque ahí tenés básicamente lo que la gente es, en funcionamiento, con toda su diversidad, y además pasando de un tema al otro, ¿no? ¿Puedo decir una sola? No, que me parece formidable el tema del vino, ¿no? Pero hay algo que no he escuchado mucho, que estoy seguro que va a ser una bomba también, es
el camino del agua, que el camino del agua tiene que ver con Aguas Corrientes, Cuchilla Pereira, en su trayecto a la Ciudad Vieja. Que este señor Lezica de acá enfrente fue uno de los 3 que le pusieron el agua a Montevideo. Y es toda una historia, y yo creo que también es muy importante. El tema del agua, y tenemos una usina con instrumentos originales de la época, que fueron capitales nacionales los que pusieron mejor dicho, fueron capitales argentinos, pero fue gente de acá. Luego se les vendió a los ingleses, ¿no? Pero cualquiera va ahí, y las piezas que están trabajando y funcionando hoy son piezas de museo. Perdón. Es interesantísimo porque justamente en la convergencia de ideas se va a ir dando este tipo de cosas, como es, por ejemplo, la ruta del vino, la ruta del agua, y distintas otras cosas que se nos van a ir ocurriendo, ¿no? Y nos va a dar un criterio unificador a los distintos trabajos, ya sea en Canelones o en San José, en la cual, dentro de los matices de las digamos, designaciones patrimoniales, se van a ver, como lo vamos a poner ahora, por ejemplo, área protegida departamental, que evidentemente para un departamento, para una comunidad, una estatua, por decir, tiene determinado valor, significa determinadas cosas, aunque de repente en sí misma no da para hacer un valor nacional, ni siquiera a veces ese valor nacional tampoco da para hacer un valor patrimonio mundial, porque el patrimonio mundial tiene que ser excepcional, único en su especie. Entonces, esta idea de entrar por lo menos en esta parte, a tener el funcionamiento de la unidad metropolitana, justamente nos va a dar todas esas improntas de ir generando lugares o temas que son afines y comunes, y nos van a poner, por ejemplo, nosotros, con el tema de la Ciudad Vieja, que entendemos que hay muchas cosas todavía por hacer, o con Canelones para ayudarnos a lo que fuere, es decir, nos va a ayudar ese intercambio de ideas a seguir bien y a paso firme, ¿no?